Maestro, me gustaría seguir hablando de esa parte, sobre todo en el sentido de por qué es importante cambiar el lenguaje colonial. Por ejemplo, hay una fuerte crítica al término pueblos indígenas o indios, eh, porque relativamente, aunque la palabra empezó como una confusión, ya a lo largo de los años es algo peyorativo que implica una amplia carga semántica de discriminación, racismo y definición, ¿no? Es decir, en algunos textos, por ejemplo, los misioneros consideraban a los indios, este, aquí lo tengo como seres infieles, gentiles, idólatras, herejes, este y que conforme a lo anterior no había ningún esfuerzo por hacer distinción entre pues, las religiones prehispánicas, ¿no? Lo que diferenciaba era la visión del dominador sobre el oprimido y eran dos polos antagónicos, excluyentes y necesarios, la verdad y el error. ¿Por qué ya no somos entonces ¿O por qué quitar esta carga semántica de indígena, indio, que en el lenguaje coloquial, pues hay frases tan deplorables, tan lamentables, como no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, o indio patarrajada, o este tipo de lenguaje violento que tiene una amplia carga de racismo, de violencia, de opresión, y por qué ahora, digamos, se lucha por una construcción de un nuevo concepto como pueblos originarios, o llamar a las culturas en la reivindicación de su propio lenguaje. Me gustaría que habláramos de eso, maestro. Mira, hay una cuestión que tenemos que entender de principio. Un lenguaje se genera para nombrar lo que se ve, ¿no? Por eso alguien decía por allí recientemente, lo que no se nombra no existe. Entonces, obviamente, el lenguaje surge del razonamiento del que elabora el concepto o la palabra. Y en ese sentido, si tu razonamiento es colonial, tu lenguaje revelará el razonamiento comunal. Por lo tanto, tenemos que entender que hay X número de lenguas colonialistas, colonial, imperialista. El inglés, el francés, el alemán, el portugués, el castellano. Las palabras que utilicemos en cualquiera de sus lenguajes coloniales revelarán el acento en lo colonial, en la visión colonial del mundo. Ustedes están para obedecer y yo estoy para mandar. Por lo tanto, todo concepto devenido derivado de sus idiomas coloniales tiene que ser resignificado o reconstruido o construido. Por ejemplo, cuando nosotros propusimos comunalidad, no nos preocupó si era respetado por la Real Academia Española o no. Se nos ocurrió como cualquier palabra común de un determinado contexto. Pero cuando nos dimos cuenta que la computadora se señalaba como error, chingados,
¿qué pasa? Cuando nos atrevimos a ponerla por escrito, pues efectivamente no estaba registrada la palabra en castellano o en español. Claro. Y entonces tuvimos que legitimarla. Tiempo después, la Real Academia Española explica comunalidad. ¿Qué quiere decir? Que comunalidad nació de la necesidad de exponer eso que estamos viendo. Y que su explicación no tiene concepto en el razonamiento colonial, porque la Real Academia Española es eminentemente colonial. Así. Entonces, ahí tú ves la necesidad de construir nuestro nuevo lenguaje. Por eso, en lugar de yo hablar de obligación, ahora digo obligación, porque nuestra relación con el mundo es una relación obligatoria, no obligatoria, sino obligatoria porque dependemos del mundo. A la misma manera como dependemos de la mamá a través del ombligo. Y nos cortan el ombligo y empezamos a depender del mundo al respirar. Porque previamente respiramos el mundo, pero vía la madre. Esto revela que la necesidad de construir conceptos es imperante, pero no conceptos derivados del poder, de la propiedad y del mercado, sino conceptos derivados del respeto, la labor o la acción y de la reciprocidad. Es decir, conceptos que nos ayuden a explicar lo que en verdad somos. ¿Y qué somos? Los demás. Somos los demás, porque son los demás que nos hacen. Por eso emblemas como textos o palabrejas como conócete a ti mismo son absurdos. ¿Por qué? Porque el ser vivo depende del contexto que lo envuelve. Y es el contexto que lo envuelve. Tú mismo no hablas conmigo al igual que hablas con tu compañera, o al igual que hablas con tu jefe, o al igual que hablas con tus amigos del club, o con tus amigos en la calle, o con la mujer con la que estás tratando de sintonizar para convertirse en pareja. En cada uno usa un determinado lenguaje y un determinado modelo de comunicación en la mirada, en los gestos, en los ademanes. Y con cada quien, en cada lugar y en cada momento, somos distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el contexto que nos hace. Por eso nunca nos basta a conocer a nosotros mismos, porque seremos siempre resultado de ese lugar, ese momento, ese espacio, ese contexto. Y súper impresionante. Y con una profunda reflexión, ojalá para todas y todos, ¿no? Sobre el tema concreto, muy puntual antes de pasar al siguiente punto.
eh, ¿cómo es la situación de esta reivindicación de ahora nombrarse pueblos originarios en vez de indígenas o indios? Por qué esa recategorización o esa reconceptualización de la que venimos hablando? Yo creo que incluso pueblos originarios ya no Pueblo. es literalmente exacto. Indígenas menos. Eso no noción colonial, eso lo dijo el maestro Guillermo Bofill hace muchos años. Yo creo que es importante saber quiénes somos y en principio nosotros sabemos que somos o ayuk o somos chinantecos o somos zapotecos o somos chatinos o somos icos o somos socas o somos mazatecos o somos mixtecos, primero. Claro, Segundo, nosotros tenemos muchas identidades y dependerá del contexto nuevamente. Por eso el concepto de identidad no es útil. Es más, quizás deberíamos ya no utilizarlo. Pero en fin, eso cada quien lo decide. En otro sentido, las palabras permiten reproducir la relación colonial y lo indígena le da continuidad. El año de la mujer indígena, por ejemplo, lo dice, pero se han adueñado tanto los integrantes del Estado mexicano como los integrantes de la ONU que lo reproducen de manera casi obvia. Y eso es una debilidad que tiene la OIT, que tiene la ONU para nombrar a nuestros pueblos. Por lo tanto, nos debemos nombrar como queramos, como necesitemos. Y como decían por ahí, el uso del concepto será, a fin de cuentas, de carácter político. Y eso nos obliga a resignificar el lenguaje que tengamos que usar. Definir con mayor precisión lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque en español lo tenemos limitado y lo tenemos orientado hacia el razonamiento colonial. Por lo tanto, tenemos que elaborar conceptos que emanen de la horizontalidad, que emanen de nuestra propia experiencia. ¿Sí? Y ante todo, tener un lenguaje propio nos permitirá enfrentar en los mismos términos a la otra civilización que se nos ha venido imponiendo desde 1492.